A mí me corresponde la conferencia que cierra las jornadas, así que tengo digamos, algo a favor y algo en contra. A favor es que los tengo bastante cansados, entonces posiblemente su capacidad crítica no va a ser tan dura respecto a los aspectos que voy a manejar el día de hoy. Y en segundo lugar, bueno, tengo algo negativo, que efectivamente los estoy aburriendo y posiblemente quieran volver pronto a casa. Entonces intentaré ser bastante, no chistoso, pero cuando menos ameno para poder abordar finalmente ese tema. La distinción entre delito e infracción administrativa, el tema que se me ha elegido es el tema fundamentos de las sanciones penales y administrativas. Pero creo yo que poder hablar de las consecuencias se requiere en primer lugar hablar de de aquello que lo fundamenta, es decir, de aquello que da razón a una sanción penal o a una sanción administrativa. Y en este caso tengo que abordar, creo yo, como primer punto el aspecto referido a lo que es la diferencia entre delito e infracción administrativa. Y quisiera empezar planteando quizás o describiendo un tema absolutamente constatable, un hecho absolutamente constatable, y es que en la actualidad diversas conductas delictivas se enmarcan en ámbitos que están sujetos a control administrativo, a supervisión y control administrativo, en donde existen órganos administrativos que tienen facultades sancionatorias para poder aplicar estas sanciones a las conductas que son, cuando menos, divergentes a la normativa administrativa correspondiente. Por un lado, están los casos en los que la administración pública regula un determinado sector específico y además prevé sanciones a los administrados que no se sujetan a estos parámetros administrativamente establecidos, y que dan lugar precisamente a aquello que se denomina a nivel de la doctrina fundamentalmente administrativa como relaciones de sujeción general. Hay muchos ejemplos, yo quisiera mencionar simplemente 4 un poco para poder ubicar este tipo de regulación administrativa. Por un lado, y su vinculación con los delitos, o con muchos de los delitos, fundamentalmente delitos económicos. Por un lado, por ejemplo, están los delitos cometidos en el tráfico rodado, fundamentalmente delitos de homicidio simple, de homicidio culposo o de lesiones culposas, que se cometen en un ámbito administrativamente regulado, como es precisamente el Reglamento Nacional de Tránsito, y que cuenta con un órgano administrativo que es precisamente el encargado de fiscalizar, controlar y sancionar en su momento las infracciones a esta normativa de tránsito. En mi país es la Policía Nacional del Perú, y me imagino que habrá también un órgano administrativo de carácter policial en Chile que cumpla funciones similares. En segundo lugar, los delitos tributarios, por ejemplo, se presentan también en un ámbito que está sometido a un control y fiscalización administrativa por un órgano administrador del tributo, que refuerza esa función fiscalizadora precisamente con un derecho sancionatorio de carácter administrativo. El delito de lavado de activos, que es un delito de moda en los últimos tiempos, también es un delito que se enmarca dentro de un ámbito de control o sujeto a un control administrativo por parte de una autoridad que está encargado de detectar y en su momento comunicar y también sancionar administrativamente los actos que puedan calificarse de lavado de activos. Me refiero fundamentalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera, que en mi país, por ejemplo, tiene ciertas facultades sancionatorias de carácter administrativo, y que en ámbitos específicos, por ejemplo, existen otros organismos administrativos con capacidad de sancionar las conductas referidas a transacciones, a la no información, no comunicación o registro de transacciones sospechosas o inusuales vinculados con el lavado de activos. Me refiero, por ejemplo, a la SBS, que es la Superintendencia de Bancas y Seguros, en el caso de los bancos, o la Superintendencia de Empresas y Valores, en el caso de empresas que cotizan en bolsa. El delito también en mi país, por ejemplo, muy importante, porque es un país muy vinculado al tema del narcotráfico, dada la producción de coca y evidentemente la elaboración de cocaína, existe un delito que creo que, no sé si existe igualmente aquí en la legislación chilena, de tráfico de precursores, que es un delito que castiga todo lo que tiene que ver con el tráfico de aquellos insumos que se utilizan para la fabricación de drogas. Todo lo que es la producción y distribución de estos productos fiscalizados son objetos de una rigurosa regulación administrativa, que si no se cumple, están sujetos a sanciones administrativas de diversos órganos administrativos. Esto es un ámbito y es el ámbito de la regulación administrativa que la administración hace frente a todos los ciudadanos en una regulación de un sector específico y que precisamente está vinculado a aquello que la doctrina llama relaciones de sujeción general. Por otro lado, está el caso de la imposición de deberes funcionales de aquellas personas que están estructurados dentro han sido incorporados de forma permanente y estable en la administración pública, en la estructura del Estado, y que están sujetos a un conjunto de deberes funcionales cuyo incumplimiento puede acarrear una medida de carácter administrativa conocida como sanción disciplinaria. En este caso también se pueden cometer delitos, en el marco de este ámbito se pueden cometer delitos, fundamentalmente los delitos cometidos por funcionarios públicos y cuyo eje central posiblemente son los delitos contra la administración pública.
En Chile existe el reconocimiento de estos dos ámbitos de la regulación administrativa que podría tener incidencia penal, precisamente a raíz del artículo 20 del Código Penal chileno, que establece que no se reputan penas, sanciones gubernativas y sanciones disciplinales. Y se señala que las sanciones gubernativas precisamente son aquellas que emanan de la infracción de estos deberes de sujeción general, mientras que las sanciones disciplinales son aquellas que surgen de la infracción de este deber especial que tiene aquel funcionario que está incardinado, forma parte de la administración pública o de la estructura del Estado en general. Establecido esta breve y muy sencilla, y posiblemente alguno podría decir esto es evidente, pero era necesario plantear este escenario, como lo decía al principio, fácilmente constatable, para poder entrar un poco ya en la problemática. Y es que conductas concretas que se realizan en estos ámbitos específicos no solamente reúnen los elementos constitutivos del delito, sino que también adquieren relevancia administrativa porque configuran el supuesto de hecho que prevé la norma, la ley administrativa como pasible de aplicar consecuencias jurídico-administrativas. Y en este caso la opinión absolutamente dominante, al menos en el caso de las relaciones de sujeción general, es entender que la acumulación de pena y de sanción constituye una sobrereacción sancionatoria, por lo tanto tienen que crearse mecanismos destinados a evitar precisamente esa sobrereacción. No es usual, sin embargo, pese a este punto de partida, no es usual, sin embargo, que la legislación contenga una regulación expresa y general del non bis in idem, es decir, de qué se requiere y qué consecuencias tendría la aplicación de este principio. Y si lo hay, muchas veces está sectorializado para determinados ámbitos y eso genera un serio problema interpretativo para poder, de esa regulación específica, tratar de obtener postulados o planteamientos generales. Además, incluso sucede en mi país, y he tenido la oportunidad de leer algunos trabajos, que también sucede en Chile, que algunas normas también sectoriales contemplan la posibilidad de poder sancionar acumulativamente una determinada conducta, tanto con la sanción penal como con la sanción administrativa. Frente a este panorama legislativo que es incierto o en algunos casos incluso contradictorio al principio del non bis in idem, en mi país, por ejemplo, se ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para poder tratar de revertir los supuestos de doble aplicación o doble imposición de sanciones. Y al Tribunal Constitucional se le ha solicitado que declare que existe un non bis in idem, que infringe el principio de proporcionalidad reconocido en la Constitución y que por lo tanto anule una de las sanciones precisamente para tratar de evitar esa doble imposición. O en todo caso, impida que un proceso siga adelante en la medida en que ya hubo un proceso anterior, por ejemplo administrativo, en el que ya se impuso una sanción administrativa, y seguir con el proceso penal podría implicar un non bis in idem, o viceversa. Es decir, existiendo un proceso penal y una condena, luego se intenta abrir por esos mismos hechos un procedimiento administrativo. Pero así como se comparte en la doctrina y el Tribunal Constitucional la existencia de un non bis in idem cuando se trata de un concurso entre sanciones penales y sanciones administrativas procedentes de la infracción a estas reglas de sujeción general, cuando se trata de la sujeción específica, de sujeción especial, fundamentalmente la figura de los funcionarios públicos, la opinión mayoritaria cambia radicalmente y entonces sostiene que aquí sí es posible una duplicidad de sanciones, que es posible aplicar al funcionario público no solamente la sanción penal correspondiente por el delito de funcionario público cometido, sino que además se le tiene que imponer una sanción disciplinar porque los fundamentos son distintos y porque la aplicación de una sola de las sanciones no basta para poder cubrir ambos fundamentos que han motivado precisamente la configuración de un delito y de una infracción disciplinaria. Para poder ordenar esta problemática que se acaba de describir y tratar de ofrecer, en mi opinión, criterios de solución medianamente plausibles, creo que es importantísimo discutir la premisa básica conceptual. ¿Qué diferencia un delito de una infracción administrativa? Si bien esta discusión tiene ya larga data, principios del siglo XX, en Chile creo que hace 30 años, creo que sigue siendo el presupuesto básico como para poder abordar digamos, lo que viene, es decir, precisamente la problemática que estoy planteando aquí específica, que es el supuesto non bis in idem, cuándo hay non bis in idem, qué se requiere para aplicar un non bis in idem, y eso presupone, antes de hablar de las concurrencias de sanciones penales y administrativas, precisar qué es lo que da lugar a una sanción penal y una sanción administrativa, es decir, un delito y una infracción administrativa, y por lo tanto la diferencia entre ambos. Y eso es lo que precisamente pretendo hacer en este caso, como primer punto, en las siguientes palabras, pero luego también demostrar que los planteamientos teóricos sirven para algo, es decir, que la respuesta que nosotros demos a esa premisa conceptual básica va a servir para poder resolver un problema que creo yo es uno de los más importantes en la práctica, que son los supuestos de acumulación de dos sanciones, penal y administrativa, de supuestos de non bis in idem y cómo encontrar reglas para poder solventar los supuestos de non bis in idem. Y además
Dos aspectos operativos más importantes todavía, que muchas veces la doctrina se queda únicamente en la discusión de las premisas conceptuales y no se va a aquellos aspectos que son quizás los que importan día a día, como por ejemplo los supuestos de non bis in idem procesal, es decir, no basta únicamente con señalar que no se pueden establecer dos sanciones, sino que no se tienen que abrir dos procesos por los mismos hechos. Y en segundo lugar, el hecho de que en caso de concurrencia de un proceso administrativo y un proceso penal, por alguna razón que ya explicaré cuál, es necesario impedir que exista una base fáctica contradictoria para poder resolver la parte penal y la parte administrativa, porque si no generaríamos con eso una infracción clara al ciudadano que tendría dos mensajes contradictorios, un proceso penal que dice el hecho sí se cometió y un procedimiento administrativo que dice que el hecho no se cometió o viceversa. Y entonces eso, desde el punto de la seguridad jurídica, evidentemente resulta inadmisible en un Estado de Derecho. Estos son los aspectos que pretendo trabajar brevemente en esta conferencia y espero poder cubrirlos mínimamente, a partir de lo cual estaría gustoso de poder resolver cualquier tipo de inquietud. La distinción entre delito e infracción administrativa. Los primeros planteamientos teóricos que intentan directamente, expresamente, abordar la diferencia conceptual entre delito judicial y delito administrativo provienen de la primera mitad del siglo XX resumiendo mucho la tesis, porque sé que seguramente se puede haber hablado mucho y además ya se ha trabajado mucho sobre el tema, así que nada nuevo puedo decir. La idea fundamental de este punto, de este intento conceptual, doctrinal conceptual, fue decir que el delito judicial era un delito que no solamente tenía diferencias de carácter procesal con el delito administrativo, en el sentido de que tenía un procedimiento distinto y una autoridad distinta que imponía la respectiva sanción, sino que además existían diferencias sustantivas, materiales, en tanto el injusto y la culpabilidad, incluso admitiendo una culpabilidad en el ámbito de las infracciones, que ya sabemos que es discutido y además ha sido precisamente objeto de discusión en la sesión anterior, aun cuando pudiésemos admitir una cierta culpabilidad en el ámbito administrativo, tenemos que señalar que desde el punto de vista de los contenidos de estas categorías existen diferencias sustanciales. Y entonces estos primeros planteamientos intentaron encontrar cuál es el fundamento de esas diferencias sustanciales entre el delito judicial y el delito administrativo. Y la idea, sintetizando nuevamente, radicaba en entender que el delito judicial constituía la lesión de un bien jurídico entendido como un interés vital, un interés social vital, mientras que el derecho administrativo sancionador o el delito administrativo fundamentalmente se entendía como un acto de desobediencia a la actividad regulativa por parte del Estado. Delito, lesión de un bien jurídico, infracción administrativa, acto de desobediencia frente a la potestad regulativa de la administración. Sin embargo, con el desarrollo doctrinal que se le dio al bien jurídico, sobre todo a partir de la década de los 60, el bien jurídico dejó de ser entendido desde una consideración ética y pasó más bien a ser fundamentado desde el punto de vista sociofuncional. Aquí es fundamental, por ejemplo, el trabajo de Amelung en su momento sobre el concepto de bien jurídico. Y esto evidentemente significó un acercamiento del derecho penal en cuanto a su finalidad con la regulación administrativa y por lo tanto generó una, situación ciertamente difusa para poder determinar claramente lo que antes se había conseguido, delito judicial por un lado y delito administrativo por otro lado, o delito propiamente e infracción administrativa por otro lado. Y es así como ha terminado sentándose en el derecho penal hoy por hoy la idea de que entre el derecho penal y el derecho administrativo la diferencia no puede ser de carácter cualitativo, sino más bien de carácter cuantitativo. Y por lo tanto hay que encontrar la distinción únicamente en la mayor o menor gravedad de la lesión al bien jurídico. Derecho penal, lesiones más graves; derecho administrativo, lesiones menos graves. A pesar de lo extendido de esta doctrina, que hoy sigue siendo la mayoritaria, y eso hay que destacarlo, está claro que, sin embargo, creo que no se puede explicar satisfactoriamente por qué en el ámbito del derecho administrativo sancionador se fusiona con criterios de imputación y determinación de la responsabilidad sustancialmente distintos a los utilizados en el derecho administrativo sancionador. ¿Por qué el derecho penal utiliza criterios de imputación de responsabilidad que son materialmente distintos a los del derecho administrativo sancionador? Por mencionar algunas cosas. El principio de legalidad, por más que pueda afirmarse que existe un principio de legalidad en ambos ordenamientos, es claramente muy distinto. En el ámbito del derecho administrativo, pues no se sigue necesariamente un principio de reserva de ley estricto. Por otro lado, el mandato de determinación no se cumple tampoco de manera estricta como se sucede en el derecho penal,
lo acababa de mencionar precisamente el profesor en su intervención, ¿no? El principio de legalidad está basado más en una rule of law que en propiamente una tipificación dentro de las cuatro manifestaciones al que muy bien, con la cuarta que le faltó, hizo mención en su intervención. Entonces, podemos ver que el principio de legalidad no es exactamente lo mismo, y no solamente el principio de legalidad. No hay principio de lesividad, por ejemplo, en muchos aspectos de las infracciones administrativas. Las infracciones administrativas pueden constituirse únicamente con meras desobediencias, por ejemplo, no cumplir con ciertos requisitos administrativos que pueden generar con ello una sanción administrativa. Es decir, conductas que ni siquiera en el plano abstracto serían peligrosas para bienes jurídicos pueden ser infracciones administrativas pasibles de una sanción administrativa. Es decir, en el derecho administrativo sancionador no se funciona necesariamente con principio de lesividad. Puede que en algunos casos sí, pero puede que perfectamente en otros casos no. Lo mismo sucede, por ejemplo, en cuanto a las reglas de autoría y participación. En el derecho administrativo sancionador se funciona con un criterio unitario de autor. En el ámbito del derecho penal funcionamos con criterios diferenciados, autores, partícipes, y a partir de eso incluso consecuencias penales distintas en cuanto a la pena, ¿no? Es decir, pena para los autores en principio mayor, abstracto concretamente, y pena para los cómplices menor. El caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica era otro argumento. Lo que sucede es que a partir de diciembre del 2009 en Chile quizás ya no es un argumento muy bueno, porque hoy hay responsabilidad penal de las personas jurídicas también en Chile. Pero hay que reconocer que esa responsabilidad, por un lado, es una responsabilidad excepcional, es decir, una responsabilidad dirigida a 3 únicos delitos, es decir, no podemos decir que en principio las personas jurídicas pueden cometer cualquier hecho delictivo en Chile, y además que es producto, creo yo, más de un contexto internacional determinado que el propio convencimiento de la doctrina y la jurisprudencia chilena respecto a la necesidad de criminalizar las conductas de las personas jurídicas. Yo soy un defensor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero tengo que reconocer que cuando menos la posición mayoritaria y la posición de la doctrina en muchos países es todavía de entender que la societas delinquere non potest. Pero además, y esto es fundamental, en el derecho administrativo sancionador se funciona sin principio de culpabilidad. Yo no sé si debería ser así o no debería ser así. El hecho es que es así. Al menos en mi país, la responsabilidad administrativa en muchos casos es una responsabilidad objetiva, como sucede, por ejemplo, en el ámbito de la protección administrativa al consumidor. Para que se realice una infracción administrativa del derecho del consumidor, basta simplemente con que el producto o el servicio recibido no sea idóneo. Si hubo dolo, si hubo culpa, si hubo algún tipo de responsabilidad subjetiva por parte del proveedor, eso no interesa. En términos de responsabilidad administrativa, la responsabilidad objetiva. En mi país, por lo tanto, y además cuando se expidió la ley que regula el procedimiento administrativo sancionador y se estableció los principios, se establecieron muchos principios de ellos, de los conocidos, tipicidad, presunción de veracidad, muchos principios, pero no se reconoció, por ejemplo, expresamente el principio de culpabilidad, porque en mi país, por más que existen voces que dicen que hay que incorporar la culpabilidad también en el ámbito del derecho administrativo sancionador, el hecho es que no existe, o este principio no despliega, al menos como en el derecho penal, la función que cumple precisamente en el ámbito del delito. Entonces, estas diferencias, que no son diferencias accidentales, estas diferencias no son diferencias como quien dice, bueno, esto es una cuestión de mayor o menor optimización. Esas son diferencias sustanciales, diferencias que evidentemente lo único que pueden traer como consecuencia es que detrás de ellas tiene que haber algo que hace cualitativamente el delito de la infracción administrativa. Si no, no podríamos explicar por qué se utilizan criterios de imputación tan diferenciados. Y por lo tanto, creo que es importante tratar de descubrir, tratar de trabajar sobre qué es aquello que está detrás de los criterios de imputación que marca precisamente las diferencias sustanciales. Desde la concepción que personalmente he asumido respecto de la visión del derecho penal fundamentalmente y luego también la distinción entre delito e infracción administrativa, creo yo que la diferencia tiene que ir necesariamente por ámbitos o por criterios de carácter cualitativo. Y que no puede ser evidentemente el criterio de diferenciación la mayor gravedad de la lesión del bien jurídico. Posiblemente los que sostienen que la función del derecho penal es simplemente proteger bienes jurídicos pueden también señalar que esa función la puede cumplir el derecho administrativo sancionador, pero para esta lógica, para este planteamiento, los bienes jurídicos existirían previamente al derecho penal y lo único que se haría es determinar qué mecanismos de reacción jurídico servirían para poder proteger esos bienes jurídicos, unas veces el derecho penal y otras veces el derecho administrativo, pero los bienes jurídicos no estarían constituidos por el derecho penal, sino serían previos al derecho penal y ya sería la política, digamos, jurídica la que determinará si es que se recurre al derecho penal, al derecho administrativo, a ambos conjuntamente, solo a uno, solo a otro. Pero
como lo ha puesto de relieve recientemente Jacobs, una observación ya superficial enseña que en la mayoría de los casos los bienes jurídicos se deterioran o terminan afectados por sucesos estrictamente naturales. Por ejemplo, una persona puede morir por una enfermedad, los bienes se destruyen y se corroen por el simple paso del tiempo. Y frente a ellos nadie requiere la intervención del derecho penal, ¿no? Es decir, en este caso, la protección del derecho penal no es una protección del derecho penal, sino de los bienes jurídicos, sino la labor de protección del derecho penal es de los bienes jurídicos, pero en relación con las personas. Por lo tanto, hay que tener claro, y este es mi planteamiento que me diferencia de aquellos que entienden que la protección la función del derecho penal es proteger bienes jurídicos y luego ya se verá si se utiliza en algunos casos de derecho penal y otros casos del derecho administrativo sancionador. Mi opinión es que no, que el derecho penal no protege los bienes jurídicos en sí mismos, sino que el derecho penal protege las condiciones sociales para el respeto de los bienes jurídicos. Y a partir de esta distinción, creo yo que se puede más o menos explicar ciertos mecanismos de reacción frente a la afectación de bienes jurídicos. Por ejemplo, si el bien jurídico termina afectado por un suceso natural, lo que procede en estos casos es una restabilización cognitiva, es decir, el sujeto tiene que aprender de la experiencia y no volver a cometer el error para que no le vuelva a pasar lo mismo. Si, por el contrario, la afectación al bien jurídico se produce por parte de la conducta de una persona, en este caso el mecanismo al que se tiene que recurrir es un mecanismo normativo, que lo que hace es mantener la confianza en la norma defraudada que dice que hay que respetar los bienes jurídicos y determinados bienes jurídicos, y más bien canalizar el defecto, canalizar el delito o establecer que la causa decisiva del delito es el comportamiento irregular del delincuente, y la pena cumpliría como función negar comunicativamente en el plano social precisamente lo que ha expresado el delincuente con su comportamiento, demostrando que el que se ha orientado indebidamente es él, y por eso va a ser sujeto de un fracaso existencial, que es la imposición de una pena. Esta diferenciación entre mecanismos de restabilización cognitiva y normativa nos permite establecer que los bienes jurídicos, el derecho penal no protege en general bienes jurídicos, solo los protege en tanto mecanismo de restabilización normativa de las defraudaciones de los bienes jurídicos producidas por conducta de personas. Pero frente a la afectación de bienes jurídicos producidos por la naturaleza, entonces tendrá que recurrirse a mecanismos cognitivos, es decir, de cambio y de modificación de la realidad para que las cosas no vuelvan a suceder. A partir de esta distinción, podría decirse que el esquema ya es bastante simple, ¿no? Se puede plantear un esquema bastante simple, decir, bueno, si la lesión de un bien jurídico proviene de la naturaleza, procede el restablecimiento cognitivo. Si procede de la conducta de una persona, restablecimiento normativo. Y dado que el derecho administrativo sancionador también regula conductas de personas, comportamientos demás, entonces no tendrá que existir ninguna diferencia cualitativa con el derecho penal, sino que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador sancionan conductas de personas en cuanto a la afectación de bienes jurídicos, y por lo tanto tiene que encontrarse la diferencia únicamente en el plano cuantitativo. Esta conclusión, sin embargo, no es, a mi parecer, y respetando diversas opiniones, correcta. ¿Por qué? Desde Kant se ha diferenciado en el hombre dos mundos, el homo phenomenon y el homo noumenon. El primero es el aspecto sensible de la persona que reacciona frente a estímulos externos del entorno, mientras que el segundo es el entendimiento de la persona como un ser racional dotado de una voluntad y que se mueve bajo la idea de libertad. Sobre la base de esta distinción, creo yo que es posible poder encontrar una diferencia cualitativa entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, entre el delito y la infracción administrativa. Concretamente, en la medida en que la pena se dirigiría a la persona en cuanto ser inteligible, es decir, en cuanto homo noumenon, al que trata como un ser racional, porque le da validez o pretensión de validez a lo que él comunica como la comisión del hecho delictivo, y precisamente la pena lo que busca es negar tal validez que pretende precisamente el sujeto que infringe la norma penal al realizar su conducta delictiva. Es decir, se trata, esto puede sonar bastante hegeliano, pero se trata de tratar al delincuente como un ser racional. Es decir, como darle pretensión de validez a aquello que comunica con la realización del hecho delictivo. Y por lo tanto la imposición de la pena es precisamente la negación comunicacional de esa pretensión o de la validez que pretende precisamente el delincuente dar a su comportamiento. ¿Y cómo se está tratando al delincuente? ¿Como un homo phenomenon o como un homo noumenon? Como un homo noumenon, es decir, como un ser inteligible, dotado de libertad, de voluntad y evidentemente de capacidad de poder saber perfectamente lo que realiza.
Por el contrario, la sanción administrativa se dirige también a personas, pero no en tanto homo noumenon, sino más bien en tanto homo fenomenon, es decir, en tanto un ser inteligible al cual se busca estimular se busca orientar con estímulos negativos, fundamentalmente multas u otras medidas administrativas, con la finalidad de que actúe de una determinada manera en un sector específico administrativamente regulado. La idea precedente podría explicar fácilmente que en el derecho administrativo sancionador se pueda incluso funcionar sin principio de culpabilidad, porque el principio de culpabilidad precisamente se necesita para poder dotarle de pretensión de validez a aquello que el delincuente comunica con su hecho delictivo, y además porque solamente otorgando culpabilidad se puede realizar una imputación personal del injusto propio del delincuente. Si no se tiene culpabilidad, evidentemente esto no es posible. Mientras que por el contrario, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, el tratamiento que se hace es simplemente al sujeto sobre el que recae la sanción administrativa es un estímulo externo que lo que busca es orientar su comportamiento y el de los demás, en el sentido precisamente de saber cómo se puede actuar correctamente en determinadas circunstancias y en determinados sectores regulados administrativamente. Esta impronta cognitiva, es decir, que fíjense, que a pesar de llamarle derecho administrativo sancionador, en el fondo el mecanismo al que recurre es un mecanismo más cognitivo que normativo. Esta impronta cognitiva del derecho administrativo sancionador se puede ver además en una realidad absolutamente constatada de la forma en la que procede el derecho administrativo sancionador. Porque, en general, el derecho administrativo, no sancionador, pero el derecho administrativo, por ejemplo, también recurre a figuras como el decomiso o el cierre de establecimientos que únicamente se basan en la peligrosidad objetiva de las cosas. Es decir, el derecho administrativo precisamente funciona como un mecanismo que lo que busca es asegurar o evitar que ciertas fuentes de peligro en general, incluidas las procedentes de personas, no se realicen y con ello afecten el propio desarrollo y desenvolvimiento de un sector. Es decir, que el derecho administrativo sancionador, a pesar evidentemente de tener el título de derecho, es un derecho que se restablece, es decir, que utiliza un mecanismo de restabilización más de carácter cognitivo y dirigido fundamentalmente a la persona, no en cuanto ser inteligible al cual se le tiene que negar la pretensión de validez que comunica con el hecho delictivo, sino que por el contrario estimular externamente por el entorno propio, que sería este derecho administrativo, estimularlo a actuar de una determinada forma para que el sector global administrativo llegue a funcionar correctamente. Sobre la base de lo que acabo de decir, creo que es posible sostener que las infracciones administrativas su desvalor no está en el sentido comunicativo del hecho concretamente cometido por el autor. No cabe duda que la infracción administrativa puede lesionar o puede afectar ciertos intereses particulares, pero la razón de ser de la sanción administrativa, es decir, la razón de ser de la prohibición administrativa y evidentemente de la sanción administrativa, está en el mantenimiento del funcionamiento global del sector administrativamente regulado. Es decir, lo que se busca es conseguir que estos sectores funcionen, que estos sectores no colapsen, y por lo tanto se intenta de orientar en esa línea a los partícipes, a los administrados, precisamente a través de sanciones como estímulos externos de orientación del comportamiento. Las normas, repito, administrativas aseguran el funcionamiento global de un sector del tráfico social sometido a control o fiscalización, por lo que sus sanciones tienen como finalidad únicamente evitar que ese sector no colapse con una generalización de las conductas contrarias al orden impuesto. El derecho penal, por el contrario, protege la vigencia de la norma defraudada por la actuación culpable por la afectación culpable de un bien jurídico. Con base en esta diferencia, resulta posible explicar, por ejemplo, por qué los ilícitos penales se someten a un juez y por qué la administración no tiene facultades para poner sanciones o medidas administrativas que impliquen la privación de la libertad. Solo el Poder Judicial tiene la legitimidad, porque emana del pueblo, de poder negar la validez o la pretensión de validez a aquello que el delincuente comunica con su hecho. Por lo tanto, es el Poder Judicial el único que puede imponer penas. De la misma forma que la función de organización que puede tener la administración de ninguna manera puede traer consigo el sacrificio de bienes jurídicos existenciales de los administrados, como sería precisamente la libertad a través de la imposición de la pena privativa de libertad. Por más que exista un acercamiento entre los criterios de imputación del derecho penal y el derecho administrativo sancionador, cosa que se ha podido ver sobre todo en el ámbito del derecho penal económico, de ninguna manera esto significa que exista una homogeneidad en cuanto a los fundamentos de los mismos. El derecho penal sigue criterios de imputación personal de un injusto propio, aunque esto se flexibilice, por ejemplo, con los delitos de peligro abstracto, mientras que el derecho administrativo sigue más bien criterios de afectación general estadística en todo caso, por lo que, por ejemplo, la persecución no se rige por criterios de legalidad procesal, sino más bien por criterios de oportunidad, lo que evidentemente muestra claramente el sentido fundamentalmente asegurativo del derecho administrativo sancionador y de las medidas a las que recurre.
Con esto no quiero decir que una determinada conducta siempre será un delito o siempre será una infracción administrativa. Es decir, creo que existe un cierto margen de cambio, de cierta historicidad en la valoración social, que puede ser que una determinada conducta que en un determinado momento fue una infracción administrativa se eleve a la categoría del delito precisamente por el cambio de su significación social. Y a la vez también puede tratarse que una conducta que era muy importante y sustancial para las personas y que por lo tanto merecían una represión penal pierdan esa importancia por una reconfiguración o reestructuración de la sociedad y pasen simplemente a ser infracciones administrativas. Pero admitiendo esta franja de posible variación en la valoración de un hecho como administrativo o como penal, es evidente que existen núcleos sustanciales que en ninguna sociedad hipotética podrían variar. Por ejemplo, se me ocurre decir que es difícil pensar en una sociedad en la que el homicidio sea simplemente una infracción administrativa, ya que se trata, evidentemente, de un aspecto esencial para el desarrollo de las personas y que en cualquier sociedad imaginable definitivamente siempre será un hecho delictivo. He intentado claramente, de manera rápida y seguramente con muchas imprecisiones, de establecer un criterio cualitativo, es decir, cómo poder diferenciar la sanción penal de la sanción administrativa, no evidentemente desde el punto de vista de las características de la sanción penal y las características de la sanción administrativa, sino de lo que fundamenta uno y otro, es decir, el delito, el derecho penal, y en el otro la infracción administrativa y por lo tanto la finalidad regulatoria de la administración. Ahora quisiera aterrizar esto un poco más, es decir, establecido este principio, creo que a partir de lo que se ha dicho precedentemente se puede resolver mucho de las cuestiones prácticas que anuncié brevemente al inicio de mi exposición. Y en primer lugar está el tema de la posible concurrencia de infracciones penales, infracciones administrativas y su tratamiento sobre todo desde la lógica del non bis in idem. Y aquí creo que si uno es coherente tendría que establecer las siguientes posiciones. Si uno sostiene que, o una persona sostiene, o un autor sostiene que la diferencia es puramente cuantitativa, entonces tendrá que admitir que siempre habrá sobrereacción. Es decir, si es que se impone una sanción penal que lo único que tiene es una mayor gravedad en cuanto a la lesión del bien jurídico, evidentemente imponer a eso una infracción administrativa, además una infracción administrativa por un grado menor de la misma lesión, implicaría una sobrereacción en todos los casos. En todos los casos, es decir, siempre habría un non bis in idem. Si por el contrario la diferencia es cualitativa, entonces diríamos que los fundamentos son distintos y que por lo tanto no habría propiamente un bis in idem, porque el fundamento, aunque pueda tener el mismo hecho, el mismo sujeto, es un fundamento que resulta no equiparable, ni siquiera en términos cuantitativos, y por lo tanto tendremos que decir que nunca habría un non bis in idem, que siempre sería posible aplicar una sanción penal y una infracción administrativa. Y estas dos consecuencias de los puntos de partida discutidos resultan evidentemente insatisfactorias. ¿Por qué? Porque cuando menos intuitivamente, yo no sé, y digo intuitivamente porque creo que nunca ha existido detrás una teoría que permita responder a la forma en la que los tribunales vienen resolviendo estos casos, intuitivamente más o menos la doctrina y en parte fundamentalmente la jurisprudencia señala que cuando se trata de infracciones propias del deber de las relaciones de sujeción general, en esos casos sí existe bis in idem y por lo tanto sí tendría que limitarse la sanción fundamentalmente a la que es preeminente, que es la sanción penal. Por el contrario, cuando estamos ante relaciones de sujeción especial, es decir, fundamentalmente infracciones disciplinarias por parte de funcionarios públicos, la doctrina mayoritaria sostiene que en estos casos no procede un non bis in idem, sino que lo que tiene que existir en estos casos es una acumulación de ambas sanciones. Entonces, al final, ninguna de las dos posiciones, cuantitativa y cualitativa, nos da una respuesta satisfactoria, porque parece que uno dice siempre hay y en otro dice no, nunca hay. Y sin embargo, la forma con la que vienen resolviendo los tribunales es a veces sí, a veces no. Cuando se trata de sujeción general, sí; cuando se trata de sujeción especial, no. Y bueno, esto ha llevado evidentemente que la doctrina, que no es evidentemente tontas, trate de reformular sus planteamientos con la finalidad de poder ajustarlos a esta decisión que cuando menos se ha impuesto de manera prácticamente unánime en la forma de resolver los supuestos non bis in idem. Y entonces, lo que pretenden hacer, por ejemplo, los que sostienen la tesis cuantitativa, es señalar que en el ámbito del derecho disciplinario existe ya una diferencia de fundamento y por lo tanto una diferencia cualitativa, lo que en mi opinión cuando menos resulta poco coherente, porque si uno parte de la idea de que el derecho administrativo sancionador incluye tanto las infracciones administrativas procedentes de la sujeción general como las infracciones administrativas procedentes de la sujeción especial, entonces yo no puedo decir posteriormente que tiene en unos casos una identidad de fundamento con el derecho penal y en otros casos no la tiene. En el fondo estaría yo matizando o finalmente restringiendo parte de mi fundamento, que es fundamentalmente partir de la idea de que existe una identidad en cuanto a fundamento entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador.
En mi opinión, creo, por el contrario, que sí es posible encontrar una solución un tanto más plausible y creo yo mucho más convincente, si es que se procede a admitir la tesis de la diferencia cualitativa, pero además a proceder a una reformulación del principio del non bis in idem. Lo voy a decir de manera tratando de ser bastante sintético. Cuando la sanción penal se impone, como lo había dicho, se impone a la persona en tanto ser inteligible, es decir, en cuanto homo noumenon. Pero sin embargo, si bien en el plano normativo está clarísimo que eso es el ámbito o la faceta de la persona que se utiliza para la imposición de la pena, es evidente que el ser humano, la persona, no es un ser que se pueda partir en dos, sino que en él concurre también la parte fenomenón o la fenomenológica, y por lo tanto la imposición de una sanción penal, si bien en el plano normativo el fundamento está en tratarlo a él como un ser inteligible y negar la pretensión de validez que comunica con su delito, también en el plano empírico desarrolla efectos sobre esa persona que es un ser sensible y por lo tanto también produce efectos en el ámbito empírico no normativo que sirven para los fines propios del derecho administrativo sancionador. Es decir, que al momento de imponer una sanción penal no solamente se está restableciendo la vigencia de la norma respecto de un comportamiento al que se le ha dado pretensión de validez, es decir, un ser inteligible, sino que también ese ser humano es un ser sensible y por lo tanto la imposición de una pena que implica necesariamente un carácter aflictivo va a producir en él y en los demás que aprecian esa situación ese efecto de carácter sensible y fundamentalmente orientador a través de estímulos negativos para ordenar su comportamiento dentro de la forma de organización administrativa en ese sector regulado por la administración. Entonces, ¿cuál es la reformulación que tendría que plantearse respecto del principio del non bis in idem? Citando la famosa sentencia de enero de 1981 del Tribunal Constitucional Español, habría que decir que una situación de non bis in idem se da cuando existe identidad de sujeto, identidad de objeto, pero no identidad de fundamento, porque los fundamentos normativamente son distintos. El derecho penal tiene un fundamento distinto al derecho administrativo. Lo que habría en este caso es una identidad de efectos. Es decir, que la pena impuesta en el ámbito penal, empíricamente, como un reflejo de la protección, desarrolla también efectos que satisfacen aquello que procura el derecho administrativo sancionador y por lo tanto hacen innecesario, en términos de los objetivos del derecho administrativo sancionador, la imposición adicional de una sanción administrativa. Este fundamento, esta explicación, es una explicación que resulta plenamente coherente y suscribible con aquellos que parten de la diferenciación cualitativa entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Simplemente lo que hay que proceder en estos casos es a una redefinición del elemento llamado identidad de fundamento en el caso del non bis in idem. ¿Y qué sucede con la sujeción especial? Me podrían decir, porque esto podría, en todo caso, establecer ciertas respuestas para los supuestos de infracciones administrativas basadas en la sujeción general, pero en la sujeción especial, bueno, aquí la situación es distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque se trata de relaciones jurídico-administrativas que surgen de aquellas personas que están incardinadas de manera estable y permanente en la administración y que por lo tanto tienen que asumir un conjunto de deberes que se condicen con los fines y principios de esa institución de la cual forman parte. Y esto, por ejemplo, los administrativistas han establecido que cuando se impone este tipo de sanciones disciplinarias, en el fondo no es ejercicio de la potestad sancionatoria, sino que es más bien la capacidad propia de autorregulación de la administración pública que le permite, en estos casos, internalizar valores, incluso respaldado con algún tipo de sanciones administrativas, o en todo caso preservar sus propios valores, excluyendo a aquella persona que se ha mostrado absolutamente inidónea en el desenvolvimiento de la función que le fue encomendada cuando fue incorporado a la administración, o en general a cualquier estructura del Estado. Entonces podría decirse que en estos casos la sanción penal y la sanción disciplinaria no solo carecen de identidad de fundamento, es decir, no hay identidad de fundamento, son fundamentos completamente distintos, sino que por lo general las sanciones penales no van a cubrir empíricamente las finalidades que el derecho disciplinario busca alcanzar. Por poner un ejemplo, una de las medidas disciplinarias más conocidas es la destitución, que es posiblemente la más grave, y cuando estamos hablando de conductas que tienen relevancia delictiva, lo más seguro es que esto en el ámbito disciplinario sea destitución. ¿Y qué sucede en estos casos? Si es que a la persona en el proceso penal se le impone una pena privativa de libertad, que es temporal, o se le impone una inhabilitación, que no sé cómo es en Chile, pero en mi país es temporal también, entonces eso sucedería que desde el punto de vista de los efectos que despliega la sanción penal, no satisfacería los requerimientos del derecho disciplinar, que por ejemplo, frente a ese hecho tan grave, lo que requiere es una destitución, es decir, que ese señor nunca más forme parte de la administración pública, nunca más forme parte de la organización en la que estuvo, en la que fue incorporado y en la que cumplió una
una labor de funcionario y que defraudó gravemente precisamente estos principios que motivan la creación de un derecho disciplinario. Entonces, por el contrario, en estos casos la regla sería entender que no hay identidad y fundamento y tampoco identidad de efectos, por lo tanto sería posible sostener perfectamente la acumulación legítimamente una acumulación de la sanción penal y de la sanción disciplinaria. Solamente en sanciones disciplinarias como amonestaciones, multas o suspensiones podría decirse que sí, la sanción penal en determinados casos podría satisfacer ese aspecto del derecho disciplinario, porque si tenemos una pena privativa de libertad, una amonestación realmente no tendría ningún efecto adicional, una suspensión o en todo caso la imposición de una multa frente a la imposición de una pena privativa de libertad o también pena de multa penal no tendría necesidad de ser la imposición adicional de esta sanción de carácter disciplinaria. Hecho este planteamiento y esta propuesta de reformulación del non bis in idem, quiero tratar muy brevemente, y con eso ya concluyo, dos aspectos muy concretos y bastante prácticos, por decirlo así. En primer lugar, que no basta con decir simplemente non bis in idem en términos materiales, es decir, no basta simplemente con decir no hay que aplicar sanciones penales y administrativas conjuntamente cuando existe identidad de efectos, sino que lo que tenemos que además reconocer es que el solo procesamiento de por sí ya es una carga sobre el ciudadano y por lo tanto lo que tiene que hacer el derecho no es solamente preservar al ciudadano de una doble sanción, sino también de un doble procesamiento, cuando evidentemente se dan las circunstancias que hemos mencionado con anterioridad. Y aquí la cuestión que surge es evidentemente un reconocimiento que es por todos los que han trabajado el tema del non bis in idem, que es que además de un non bis in idem material hay un non bis in idem procesal. Pero claro, no basta tampoco con decir hay un non bis in idem procesal, sino que cómo lo materializamos, cómo lo hacemos efectivo. Y en primer lugar aquí lo que habría que decidir sería quién tiene que decidir si estamos ante en un caso concreto, si estamos ante un tema que es estrictamente administrativo o es estrictamente penal. Es decir, ¿quién es el que tiene que decir que ese hecho tiene una doble incidencia, ¿no? Porque eso es una primera cuestión que habría que determinar. El sentido común nos tendría que llevar a señalar que en principio, en la medida en que la mayor especificidad está en el ámbito del derecho penal, tendría que ser el sistema penal el que precise si ese hecho es penal o si no lo es y por lo tanto solamente es administrativo. Pero tengo que reconocer, por ejemplo, que en mi país, por determinadas razones fundamentalmente de gestión, lo que se ha hecho en ámbitos muy específicos, sobre todo en delitos vinculados al mercado a la protección del mercado y la competencia, se ha establecido que sea el INDECOPI, que es el órgano administrativo de protección de la competencia, el que decida cuándo el hecho tiene un carácter administrativo y cuándo tiene un carácter penal para recién remitirlo al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Es decir, se estaría creando de manera específica en estos casos un supuesto de prejudicialidad administrativa. Primeramente en el ámbito administrativo se tiene que calificar el hecho como o administrativo o meramente administrativo y de calificarlo seguiría solamente el procedimiento administrativo, o la administración pública diría no, esto es un hecho que ya no es solamente administrativo sino que es un hecho penal y por lo tanto lo derivo al Ministerio Público para que proceda a iniciar una investigación y luego un procesamiento penal. En segundo lugar, además de determinar quién debe decidir, hay que determinar qué sanción tiene que prevalecer. Y aquí, pues, la regla general es entender que la sanción que prevalece tiene que ser la penal. Pero ojo, en el ámbito del derecho penal económico, por ejemplo, Tiedemann ha establecido que en muchos casos, incluso hasta de la propia perspectiva del sujeto pasible de la sanción, le resulta en términos de perjuicio, por decirlo así, o de afectación, mucho más grave la sanción administrativa que la sanción penal. Es decir, puede suceder que una sanción penal que puede tener una pena vamos, no tan elevada, sobre todo en el ámbito del derecho penal económico, que las penas no son excesivamente grandes, puede resultar mucho más manejable para el que cometió la infracción una pena de este tipo, que incluso en algunos casos puede suspenderse en su ejecución, que una multa administrativa de varios millones de pesos, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de en qué sector se mueve. Por ejemplo, en el ámbito de las competencias, por ejemplo, las multas administrativas que se contemplan son multas realmente tremendas, ¿no? Pero a pesar de esa diferencia empírica que puede haber entre el mayor efecto o la mayor afectación que puede producir una sanción penal respecto a una sanción administrativa, también es cierto que en el plano normativo, que es el plano en que fundamentalmente yo me muevo para poder buscar los criterios de legitimidad, la sanción penal, comunicativamente hablando, siempre tiene un peso mayor y prevalente. Es decir, no es lo mismo atropellar a una persona que pasarse un semáforo en rojo. Y eso socialmente se lo percibe y además el efecto que produce incluso sobre el propio condenado una pena y una medida de seguridad es absolutamente distinta y por lo tanto siempre tenemos que señalar que en el plano cuando menos normativo la sanción penal prevalece por ser la que tiene un efecto comunicativo mucho más fuerte en el ámbito social.
En tercer lugar, quisiera discutir, sin embargo, a pesar de esta afirmación que acabo de hacer, discutir algo que hace algún tiempo, se me planteó, nunca lo he terminado de desarrollar, pero a raíz de esta conferencia quería simplemente plantearlo como idea. Y es que sucede cuando efectivamente se dice que es la norma, la sanción penal la que prima, la que prevalece, hay que iniciar el proceso penal, y resulta que en el proceso penal se produce una suspensión de la ejecución de la pena, o incluso creo que aquí en Chile tienen una suspensión del procedimiento a prueba, o por el contrario, se impone en mi país lo que se conoce como una reserva del fallo condenatorio, es decir, el juez declara la culpabilidad, pero se reserva el fallo bajo la condición de que se cumplan ciertas reglas de conducta. Mi pregunta es, en estos casos, ¿basta ya simplemente ese proceso penal con esas consecuencias? ¿O ya no habría razón de ser para no imponer la sanción administrativa? En mi opinión, si es que yo señalo que la razón por la que existiría una sobrereacción es porque los efectos de la pena, es decir, el cumplimiento de la pena, desarrolla efectos empíricos válidos para el derecho administrativo sancionador, tendría que decir que una pena no ejecutada no desarrolla esos efectos y por lo tanto sería legítimamente posible que en esos supuestos se imponga una sanción administrativa a esa persona que se ha beneficiado con una pena que finalmente no se ha ejecutado o finalmente no se ha pronunciado. Y en estos casos creo que es o sería evidentemente fundamental tener en consideración también que existe un principio muy importante de seguridad jurídica que es la llamada inalterabilidad de los hechos judicialmente determinados. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el ámbito judicial, a raíz precisamente de la condena suspendida o de la reserva del fallo condenatorio, se han determinado judicialmente ciertos hechos como probados, la posibilidad que pueda tener la administración de poder imponer, desde mi lógica, repito, respetando opiniones divergentes, la posibilidad que tiene la administración de imponer una sanción administrativa la puede hacer, pero sujetándose a los hechos judicialmente determinados. Lo contrario significaría no solamente una inseguridad jurídica para el ciudadano, sino también, al menos en el derecho penal peruano, en el derecho administrativo peruano, afectar una de las condiciones de validez de los actos administrativos, que sería específicamente el que no vaya en contra de una sentencia firme, es decir, de una sentencia judicial que ha afirmado la existencia o no existencia de determinados hechos. Finalmente, decir que en caso de prevalencia, evidentemente, del derecho penal, ¿qué es lo que tiene que suceder con el procedimiento administrativo? Bueno, aunque a veces a los administrativistas no les guste, lo que tiene que proceder en este caso es la no iniciación de un procedimiento administrativo o en todo caso la suspensión del procedimiento administrativo hasta estar a lo resueltas de lo que establece el ámbito penal. Y no porque no pueda imponerse una infracción administrativa, claro que podrá imponerse. Si se impone una sanción penal, evidentemente ya no, porque ya habría sobrereacción. Pero si no se impone una sanción penal, por ejemplo, por falta de culpabilidad, por inimputabilidad, error de prohibición o una situación de inexigibilidad, la administración pública puede coger esos hechos judicialmente determinados y concluir su procedimiento administrativo imponiendo una sanción administrativa, porque para la infracción administrativa los hechos probados son suficientes para poder justificar la imposición de una sanción administrativa. Quizás para el derecho penal no, pero para el derecho administrativo sí. Y en el caso de absolución, evidentemente también. Bueno, eso precisamente es en el caso de, perdón, me está confundiendo, eso es precisamente en el caso de la absolución. Y a lo donde iba es que también incluso, y aquí es un tema que evidentemente, al menos en mi país ha producido profundo rechazo cuando al menos lo he planteado, es que en el caso de las infracciones administrativas vinculadas a deberes o a sujeción especial, es decir, lo que llamamos en país inconductas funcionales, es decir, infracciones disciplinarias o disciplinales, en estos casos, como se dice que no hay non bis in idem, sino que hay fundamentos distintos y se pueden legítimamente imponer ambas sanciones, los procedimientos penal y administrativo, el proceso penal y el procedimiento disciplinario corren paralelamente y cada uno llega a sus propias sanciones. Y esto en principio no parecería, no tendría que haber ninguna objeción si es que tienen fundamentos distintos, si es que no hay un bis in idem. Si hay dos sanciones, pues perfecto. Pero lo que sucede es que nuevamente surge este problema
o este principio que hay que tener también en consideración acá, que es el principio de la inalterabilidad de los hechos judicialmente determinados. Porque puede llegarse y de hecho así ha sucedido en muchos casos que se han llevado al Tribunal Constitucional, supuestos en los que una persona lo absuelven en el ámbito penal diciendo no violó sexualmente al alumno, y en el ámbito administrativo disciplinario dice violó sexualmente y por lo tanto destitución. Y entonces tienes a un funcionario público, a un profesor que dice me absolvieron porque no había hecho y aquí me sancionaron disciplinarmente porque dijeron que yo sí había cometido esto. Entonces, para evitar precisamente esos mensajes contradictorios del Estado, lo que se tiene que hacer es buscar mecanismos de control de la uniformidad en el pronunciamiento de los órganos tanto judiciales como administrativos. Por lo tanto, el derecho disciplinario también, el procedimiento disciplinario tendría que suspenderse y estar a las resueltas y decidir con base a lo que se determine judicialmente en el proceso penal. Y alguien podría decir, pero eso, que es lo que me decían en mi país, pero eso es inviable. ¿Por qué? Porque no vamos a tener 3 o 4 años a un profesor violador dando clases con el peligro que eso puede significar para los alumnos. Por el contrario, creo aquí que lo que tendría que hacerse es más bien afinar las medidas cautelares en el propio proceso penal. Es decir, la posibilidad de incorporar dentro del proceso penal, precisamente por ese peligro de la demora, evidentemente rodeado de la verosimilitud del derecho como 2 elementos necesarios para cualquier medida cautelar, y por lo tanto en el propio proceso penal poder tener algún tipo de mecanismo que implica la suspensión o la mal llamada en mi país abstención en el cargo de ese funcionario mientras se resuelva el tema penal y finalmente el tema disciplinario. Pero claramente tendría que esto decidirse con base en criterios de medida cautelar, porque tampoco se trata de privar a una persona de la presunción de inocencia, sino de tomar en todo caso medidas cautelares cumpliendo con los requisitos, repito, de verosimilitud y periculum in mora. Finalmente, y aquí sí termino, ¿qué sucede? Y eso es un tema bien interesante que aparte lo ha abordado los tribunales españoles, fundamentalmente el Tribunal Constitucional Español. ¿Qué sucede cuando la sanción administrativa se le adelanta a la sanción penal? Que es muy usual. Es decir, ¿qué sucede cuando se abren los procesos y por esta falta de coordinación entre lo penal y lo administrativo se adelanta la sanción administrativa y entonces el procesado penalmente va con su sanción administrativa firme y dice non bis in idem, no me impongan una sanción penal porque ya me sancionaron administrativamente? ¿No? Por ejemplo, esto sucede mucho en conducción bajo el estado de ebriedad, que en mi país es tanto una infracción administrativa como un delito. Entonces, aquellas personas que van con su multa impuesta por conducir en estado de ebriedad dicen ya no me pueden sancionar por conducción bajo el estado de ebriedad porque ya recibió una sanción administrativa. Y en algunos casos cuela. Pero creo que, bueno, efectivamente la solución radical es decir, ok, non bis in idem, lamentablemente ya hay una sanción, no la podemos revertir y con eso pues se cierra la posibilidad de imponer además la sanción penal. Pero hay otra solución intermedia que ha postulado en algunos casos el Tribunal Constitucional Español, que es la llamada tesis de la compensación. Es decir, que el juez penal puede imponer una sanción penal, pero ajustará la cuantía de la pena a aquello que ya administrativamente ha recibido la persona, con el objetivo de que su reacción, la reacción punitiva, no sea una sobrereacción, es decir, no exceda más allá de la gravedad del hecho cometido. Una postura que en mi opinión, claramente defendiendo la tesis que defiendo, de diferencias cualitativas resulta inviable. Es decir, yo personalmente en estos casos lo que sostengo es que no es posible una compensación de sanciones que tienen naturalezas y fundamentos completamente distintos. Entonces, ustedes podrían decir, con lo cual usted va a la solución radical. No, creo que hay otra solución también postulada en el derecho español que es muy interesante y que creo que es la que tendríamos que utilizar. Y es que se procede se puede imponer la sanción penal aun cuando la sanción administrativa se haya impuesto si es que se acredita que la imposición de esa sanción administrativa estuvo impulsada fraudulentamente o se omitió exprofesamente comunicar a la administración de la existencia de que por esos hechos existe un proceso penal abierto. Es decir, que en esos casos estaríamos tratando de construir una especie de cláusula que prohíbe el fraude a la ley, en la medida en que las personas lo que intentarían muchas veces es, y es lo que sucede, lo digo yo por la experiencia práctica, es decir, muchas veces cuando una persona tiene esta circunstancia de un delito que tiene también una relevancia administrativa, apura exprofesamente la sanción administrativa para ir con su sanción administrativa y decir non bis in idem, no sanción penal. Si se acredita que hubo esa conducta de fraude, que si se engañó, se ocultó información, se aceleró, se allanó, no impugnó, para poder tener una
sanción administrativa firme y con ello ir a pelear un non bis in idem, entonces en esos casos esa conducta de fraude no puede adquirir un reconocimiento legal y por lo tanto tendría que legitimarse también la imposición de una sanción penal. He intentado de las nubes venir a la tierra, he intentado de la premisa teórica, del punto de partida, diferencia entre delito e infracción administrativa, tratar de encontrar criterios de solución a cuestiones prácticas, pero siempre en correspondencia con lo previamente determinado. No sé si lo habré conseguido, en todo caso, si no lo he conseguido, tienen todo el derecho de poder replicarme en las preguntas. Muchas gracias.